Estamos viviendo una época muy importante en la vida de nuestra iglesia, en nuestra vida personal, cuando estamos planificando todo lo que es el esfuerzo, el énfasis de una fe audaz. Resulta de que los ataques vienen, es real. Hay situaciones que nos encontramos difíciles y complicadas en la vida, en las cuales muchas veces no sabemos hacia dónde ir y cómo mirar y cómo caminar hacia el futuro. La semana pasada recordábamos algo y quiero que hagamos memoria. Y es que lo importante es poner nuestros ojos en Jesús. Lo importante es no distraernos a lo largo del camino. Porque el camino es largo, el camino es duro, el camino es complicado y tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Continuar renovando nuestra vocación y nuestro llamamiento para poner nuestros ojos en Él. Ahora, en estos días, ¿qué podemos esperar nosotros de este énfasis de una fe audaz? ¿Cómo vamos a prepararnos para recibir un milagro o milagros? A veces cuando hablamos de milagros siempre pensamos en cosas a lo mejor estrambóticas o súper grandísimas, pero milagros los hay cada día. Cada día, sin embargo, muchas veces no los percibimos, no los vivimos. Los damos por garantizado que la vida es así, que las cosas son así y nada más. Y no percibimos el poder de Dios en las cosas de cada día. Hay cuatro cosas que quiero que pensemos en primer lugar de lo que podemos esperar en este énfasis de una fe audaz. ¿Qué podemos esperar de una fe audaz? Podemos esperar ver milagros. En primer lugar, podemos esperar que eso es una realidad. Te lo garantizo, vamos a verlo. Tienes que verlo, tienes que experimentarlo. Lo que el Señor quiere hacer en tu vida, lo que el Señor quiere hacer en las relaciones tuyas, lo que el Señor quiere hacer en tu matrimonio, lo que el Señor quiere hacer en tu negocio, lo que el Señor quiere hacer con tu economía en general, con tus relaciones con las demás personas. Dios no está impresionado de las quejas. Dios, cuando ve que te quejas, te mira de una manera distinta, te mira con amor, pero cuando te ve que te quejas, estás entonces frenando el milagro de Dios. Hay personas que siempre se quejan, siempre tienen en su boca una palabra de queja, nunca se hacen las cosas apropiadas para esas personas. Y Dios mira esos corazones de las quejas, porque en realidad la queja significa resentimiento, significa amargura, significa que estás viviendo una situación que no te gusta y que pataleas a través de la queja. Cuando tengo mis ojos en el Señor, cuando tengo mis ojos puestos en Jesús, Dios actúa. Dios obra en nosotros y Dios obra milagros. Cuando tengo una fe que es sólida en el Señor, Dios obra milagros. Muchas veces queremos que Dios obre milagros sin nosotros dar pasos, sin hacer nada nosotros. Y Dios quiere que nosotros demos pasos en estos milagros que Él quiere hacer. Quiere que demos pasos de confianza y pasos de fe en Él. Y en este tiempo de una fe audaz lo vas a comprobar y lo vas a vivir. Otra cosa que el Señor va a hacer en este tiempo va a ser, Dios va a obrar de una forma espiritual en tu vida. Vas a crecer espiritualmente en tu vida. Y a lo mejor vas a crecer más que has crecido en años. Todo depende de ti. Todo depende de mí. Si quiero crecer o no quiero crecer. Si me conformo en la rutina diaria, en las cosas diarias. Y a veces podemos disfrazar muy bien nuestro crecimiento diciendo: yo oro al Señor, yo hablo con el Señor, yo vengo a la iglesia, yo estoy dando, yo estoy compartiendo, yo estoy participando de actividades. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un crecimiento real, genuino y profundo y personal con el Señor. Y en estos días puedes crecer y el Señor quiere que tú crezcas espiritualmente. Hay una tercera cosa que el Señor quiere que hagas y va a pasar. Pues vamos a ser presionados por el enemigo. No quiero ni siquiera mencionar su nombre. El enemigo está ahí. El enemigo quiere hacer dos cosas en ti. La primera cosa que quiere hacer, ¿sabes qué es? Distraerte.
quiere que te distraigas. La primera cosa que hace el enemigo es que tu mente empiece a vagar. Los que tenemos un poco de mentalidad dispersa como yo, nos cuesta concentrarnos en las ideas. Y cuando nos cuesta concentrarnos en las ideas, es muy fácil que estemos pensando 30.000 cosas a la misma vez. Pero esto es importante, que nos demos cuenta de que el enemigo quiere distraer tu atención. Ay, ya no me he acordado de leer el devocional de hoy. Ay, ya no me he acordado de orar. Ay, ya no me he acordado de aprender el versículo de la Biblia de memoria. Total, bueno, no pasa nada. Pero si te das cuenta, vamos dejando a un lado y nos vamos distrayendo. Y hay un segundo ataque que hace el enemigo, que te va a hacer el enemigo, y es poner en tu corazón dudas. Dudas. Mira, te voy a decir un secreto. Si lo hace conmigo, ¿cómo no lo va a hacer contigo? ¿Lo va a hacer? Lo hace, pone duda. Bueno, eso es una campaña más, una manía de los pastores, un énfasis en la fe, eso es para rellenar el tiempo, eso no vale la pena, eso no tiene importancia, y empieza a dudar. Bueno, eso de milagros, bueno, eso algunos, pero a mí no me va a hacer ningún milagro el Señor. Y como veis, estamos poniendo ya freno a la acción del Señor. Por lo tanto, esas dudas tenemos que ser conscientes de que va a tratar de minarte, va a tratar de bombardearte. El enemigo te bombardea. Y te puede bombardear incluso en sueños. Cuando estás dormido, te puede bombardear. Si tú no te acuestas con la paz del Señor, si tú no te pones tu vida cuando vas a dormir en los pensamientos de Dios, dice la palabra de Dios: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, estaré confiado. ¿Cómo puedes dormir en paz si no hay paz? ¿Cómo puedes tus pensamientos estar sujetos al Señor si divagan, si se van, si caes en la duda, si picas en las trampas del enemigo y te acuestas preocupado? ¿Cuántos de aquí, y ahora vais a levantar la mano, prepararos, cuántos de aquí en algún momento de tu vida por la noche te has despertado con preocupación? Y ahí hay uno que no lo ha levantado, pero también le pasa. Claro. En algún momento nos hemos despertado con preocupación. ¿Por qué? Porque hay preocupaciones en la vida. Porque hay cosas que nos atormentan, hay cosas que nos persiguen, hay pensamientos, hay actitudes y hay pecados que hemos cometido que no sentimos el perdón de Dios. No lo sentimos, y entonces estos pensamientos están ahí y nos despiertan por la noche, a veces sobresaltados. Pero ¿cómo es posible si yo ni siquiera había pensado en eso, y hace años que no he pensado en eso? El enemigo te bombardea y está ahí. Y va a ocurrir ahora, hermano, hermana, va a ocurrir. Tal vez está ocurriendo ya. Tal vez está agriando el carácter el enemigo. Estás cayendo en ese pensamiento y te está agriando el carácter. Y la cuarta cosa que vas a experimentar es gozo. Todo no va a ser negativo, va a ser hermoso. Gozo, gozo. Esta iglesia en las próximas semanas, hermanos, vamos a ser felices. Felices. Queremos experimentar el gozo del Señor, no un gozo superficial, no un gozo pasajero, el gozo que viene del Señor. Y en las próximas semanas vamos a trabajar sobre el tema del gozo. Pero cuando estamos hablando de gozo y cuando estamos hablando de fe, estamos hablando de una palabra también muy importante, y es dar. Tú estás gozoso cuando das. Cuando das. A ver, cuando tú has dado un regalo a una persona, lo has hecho con gozo y alegría, ¿verdad? Y lo haces con alegría y dices, bueno, con una sonrisa se lo estás dando. Tú no dices a nadie, toma un regalo, te regalo eso, y te vas y te escondes. No, mira que te he regalado, mira que te he traído. Lo haces con gozo porque estás compartiendo un regalo. Y cuando compartimos un regalo lo hacemos con gozo. Bien, pues la vida de fe se trata de dar, de que nosotros damos regalos, tenemos que dar. Y tenemos que dar en este caminar. Mira, si no das, y lo vas a ver hoy en la porción de la palabra del Señor, si no das,
si no abres tu corazón, si no abres las ventanas de tu vida, entonces eres mezquino o mezquina. Si no das sonrisa, amistad, compañerismo, una palabra de ánimo, si te encierras todo en ti mismo, entonces no hay comunicación con las demás personas. La clave de la comunicación es el dar a otras personas. Y en esta campaña, en este tiempo, en este énfasis, vamos a comprometernos en dar. Y ese dar trae gozo a nuestra vida. Ese dar trae gozo a nuestro corazón. Hay 4 cosas que quiero que veamos en este momento. Bueno, pero hay algunos que se ponen nerviosos cuando hablo de dar. ¿Sabéis? Cuando hablo de dar, algunos se ponen histéricos. Y realmente hay un nervio que hay desde el corazón a la cartera que se altera. Hay un nervio ahí, invisible, del corazón a la cartera, que te pones nerviosito. Bien, no estoy hablando de dinero solamente, que también. Estoy hablando de la actitud gozosa de dar. Cálmate, cálmate, hermano y hermana. El Señor quiere que sus hijos sean generosos. El Señor nos habla en toda su palabra de la generosidad, habla de la apertura, habla de mirar a los demás con esa fe, pero con esa fe generosa. Pero hay un grupo de personas que no hace falta que les hablemos de dar porque son maduras. Hay un grupo de personas que no hace falta que hablemos de diezmo, no hace falta que hablemos de ofrendas, no hace falta que hablemos de primicias, no hace falta que hablemos de todo eso porque lo entienden perfectamente y de acuerdo a sus posibilidades lo hacen. Y eso es un grupo fantástico y maravilloso, como todos los grupos, pero este lo entiende y no hace falta que le expliquemos. Hay otro grupo que no ofrendan, por mucho que les digamos, no van a ofrendar. Y hay 2 actitudes en ese grupo, mejor que actitudes, 2 circunstancias en ese grupo. Algunas es por dolor, no dan por dolor, no es porque les duela la cartera. No dan porque están sufriendo. Hay personas que están en momentos de mucha dificultad en su vida. Están enfrentando retos, están enfrentando enfermedades, están enfrentando divorcios, están enfrentando confrontaciones, están enfrentando vicisitudes, están enfrentando tormentas, están enfrentando caos económico, están enfrentando muchas cosas y no pueden dar, tienen dolor en su corazón. ¿Qué hace esta iglesia con estas personas? Les decimos, hermano, estamos contigo. Por eso existe la iglesia. Estamos a tu lado. Estamos y existimos para servirnos unos a los otros. Y decimos, llorar con los que lloran. Estamos al lado de esos. Y esto es importante. Olvídate de dar, sino que cura tu corazón, cura tu vida, cura tus sentimientos, cura tus circunstancias. Pero hay otra razón, y es que hay personas también, unos que dan, prediquemos lo que prediquemos, van a dar porque lo han entendido bien, otras tienen dolor y otras tienen inmadurez y quieren ser perpetuos niños. Hay personas que le encanta regatearle a Dios, todos se lo regatean a Dios y son perpetuos niños. Me das, dame Señor, pero yo no doy nada. Es como ir a Mercadona, cojo, bien, al final pago y me quedo tan tranquilo. No, esta no es la fe. La fe no es así. El Señor quiere que nosotros tengamos una reacción positiva y de madurez. Y hay personas que son egoístas. No sé si conoces alguna, pero hay personas que son egoístas. ¿Y sabéis lo que dicen? Primero, yo. Segundo, yo. Y si sobra algo, para mí. Todo para mí. Hay personas que se cierran y que no comparten nada con nadie. No quieren compartir, están encerradas, están obstruidas ahí, están dentro de un caos en su vida. Por lo tanto, ellos no van a dar nada. Y son egoístas, y se cierran, y viven en el egoísmo, y se regodean en el egoísmo, y se alegran en el egoísmo, porque viven esa vida de ellos de esa manera.
Mira, Dios conoce la verdad de tu corazón. Dios conoce tu verdadera circunstancia. Dios conoce las excusas que les das. Dios conoce las razones. Dios conoce tus pensamientos. Dios conoce tu vida. Dios conoce tu interior. Y el Señor sabe que realmente en este tiempo tú tienes que dar pasos de gozo para dar, para abrirte. Y de eso se trata el mensaje de esta mañana. En esta mañana es cómo la fe en Jesús convierte lo poco en mucho cuando le damos. Lo poco. Él no está pidiendo lo que tú no tienes, porque Él te conoce. Cómo la fe en Jesús va a cambiar tu vida y va a cambiarlo de manera que lo poco en sus manos va a hacerlo de mucho. Por esto necesitamos conocer unos principios básicos, unos principios de fe. Y aquí lo vemos en el pasaje de la Biblia que vamos a tratar en esta mañana, cuando Jesús alimenta a 5,000 personas, a 5,000 de unos panes y unos peces. Y todos recordamos la historia del niño que tenía los panes y los peces. Este es el milagro más famoso de la Biblia. Y es cuando nos explica que Dios convierte lo poco en mucho. Lo poco que tenía aquel niño, Jesús lo convirtió en mucho. Y necesitamos conocer pues estos principios. ¿Por qué? Porque habrá muchos pocos en nuestra vida. Y si queremos milagros tenemos que dar unos pasos de fe, pero unas actitudes para que Dios obre y Dios convierta lo poco que tú tienes, lo poco, lo insignificante, en mucho. Ahora, si tú tienes actitud de orgullo, no, yo soy importante, yo merezco mucho más, yo tengo títulos, o yo tengo esto, yo tengo lo de más allá, o tal vez no tienes nada, pero tienes un carácter arrogante. Eso no sirve delante del Señor, un carácter arrogante. Delante de Dios lo que sirve es un espíritu humillado, un espíritu contrito, un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de nobleza, donde el Señor obra en nosotros. Y así es como va a obrar el Señor en nuestra vida. Y la fe va a manifestarse de una manera sobrenatural, y lo poco que tú tienes, si lo pones en las manos del Señor, va a ser muchísimo lo que el Señor va a hacer. Por lo tanto, este milagro es súper importante. Porque además es un milagro que está registrado en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En los 4, el único. Ningún milagro está registrado en los 4 evangelios. Fijaros. Y eso no es producto de la casualidad. Esto es producto de la voluntad de Dios, que quería que estuvieran los 4. Y ningún milagro se hizo frente a 5,000 testigos. 5,000 testigos, sin contar mujeres ni niños, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, una gran multitud vio. Por eso es tan importante. Es tan importante. El Señor lo demostró, y el Señor nos lo enfatiza, de que este milagro es importantísimo. ¿Qué está pasando aquí? Fijaros que Jesús les dice: dadles vosotros de comer. ¿Pero cómo? Si hay 5,000 personas. A ver, los 12 discípulos, ¿cómo iban a organizar? ¿Cómo iban a preparar? ¿Qué iban a hacer para darle de comida a estas 5,000 personas que estaban allí? Pero Jesús, ¿qué dices? ¿Cómo vamos a hacer este milagro? ¿Qué quieres que hagamos? Y el Señor dice, te lo dice a ti, tú tienes que dar pasos, dale de comer tú. Nos lo dice a nosotros, nos lo dice a mí, te lo dice a ti, lo dice a esta iglesia: dar vosotros pasos, pero nosotros no podemos hacerlo. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Tengo que admitir, y esto es importante para que haga un milagro Dios, tengo que admitir que tengo un problema sin solución. Lo tengo que admitir. Me tengo que dar cuenta que tengo un problema sin solución. Que hay problemas en la vida que no tenemos solución. Y esto es importante para que haya un milagro en tu vida. Cualquier tipo de milagro. Tienes que darte cuenta que tienes un problema sin solución. Si tienes un problema sin solución, con solución no necesitas un milagro. Si tienes un problema y tienes solución, no necesitas un milagro. Alguno dice: pastor, yo estoy muy gordo, muy gorda. Necesito un milagro. No, necesitas una dieta. Así de claro.
No necesitas un milagro, necesitas una dieta. Ponte. O estoy en medio de un lío económico tremendo. Me he metido con un lío económico tremendo. Bueno, necesitas organizarte. Necesitas tener un curso de saber cómo organizar las finanzas de tu vida y saber cómo administrarte. Esto es importante que nos demos cuenta. Pero Dios está pidiendo algo más de ti. Está pidiendo que te des cuenta de que realmente tienes un problema sin solución. Y en el Evangelio de Marcos, aquí vemos el pasaje tan precioso y dice en Marcos, cuando Jesús vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos. Es la segunda vez que la Biblia dice esto, que Jesús tuvo compasión. Qué hermoso, ¿eh? La compasión de Jesús. Le vio a tanta gente y tuvo compasión de ellos. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y a los pueblos cercanos y se compren algo de comer. Y Jesús les dice, dadle vosotros de comer. Entonces ellos dijeron, esto costaría el trabajo de casi un año. Esto sería muy complicado. En este pasaje que terminamos de leer, tenemos las tres respuestas típicas que tenemos cuando hay un problema sin solución en nuestra vida. Hay tres respuestas que tenemos cuando tenemos un problema sin solución. La primera respuesta es que postergamos las cosas. Pues las dejamos para que se resuelvan más adelante. Cuando tenemos un problema sin resolver, simplemente muchas veces, ¿qué hacemos? Lo aplazamos y pensamos que aplazando el problema se va a solucionar. A ver, ¿cuántas veces aplazando un problema se ha solucionado? Muy pocas. A veces sí. A veces sí, no hemos tenido que precipitarnos, pero muy pocas veces aplazando el problema se ha solucionado. Por lo tanto, en este pasaje ellos están diciendo, ya es tarde. Ya es tarde. Habían tenido todo el día. Habían estado todo el día con Jesús. Los 5.000 habían estado todo el día con Él, escuchando la enseñanza de Jesús. Y ellos ahora se dan cuenta que es tarde cuando Jesús les da esa orden de que miren lo que pasa alrededor y ellos les den de comer. Ellos se preocupan de tal manera de que se ponen muy nerviosos y habían postergado la respuesta. Lo habían postergado. Mira, hermano y hermana, no postergues las respuestas. No aplaces tu respuesta, no aplaces las soluciones, no pienses mañana, pasado mañana, el año que viene se solucionará, porque sí se va a solucionar, porque no va de esa manera. Algunos están postergando que su matrimonio funciona bien y no funciona bien. Y no ponen respuesta. Otros postergan la respuesta a su negocio. Otros postergan la respuesta a sus relaciones rotas. Otros postergan los estudios. Otros dejan a un lado, van aplazando las decisiones que tienen que tomar en su vida. Van dejándolo. Pero esto es muy común, postergar. Y hay otra cosa que hacemos cuando hay un problema sin solución, y es que proyectamos la responsabilidad. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué dijeron? Que la gente se vaya, Jesús, que la gente marche, que se vayan a sus casas. Han estado todo el día aquí. A ver, ¿quién les ha invitado a estos? Se preguntarían, ¿quién les ha invitado a todos estos? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Quién les ha dicho que les íbamos a dar de comer? ¿Quién les ha informado de que teníamos un picnic hoy aquí? ¿Quién les ha informado de todo esto? Pues que se vayan, Jesús, que no se queden aquí más con nosotros. Y estaban proyectando la responsabilidad. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. ¿Quién tiene la culpa de esto? No, es que la tiene mi esposa, la tiene mi esposo, la tiene Eva. Eva me dijo que comiera del fruto. La tiene ella, la culpa. Y proyectamos, tiene la culpa el otro, tiene la culpa las circunstancias, tiene la culpa la política, tiene la culpa la iglesia, tiene la culpa el colegio, tiene la culpa el maestro, tiene la culpa tu vecino, tiene la culpa las demás personas, porque yo soy víctima. Soy víctima de estas circunstancias, cuando tenemos que aplicar realmente. Si queremos que haya un milagro, tenemos que enfrentar la situación tal y como es. Y hay una tercera cosa que hacemos, y es preocuparnos. Cuando existe algo que no tiene solución, entonces nos preocupamos muchísimo, nos afligimos, nos estresamos en la vida. ¿Y qué dijeron ellos? Señor, tomaría 8 meses en que le diéramos de comer a todas estas personas. Habían calculado. Yo me imagino a Judas haciendo cálculos con su computadora.
lo que nos va a costar 5.000 personas, sin contar mujeres y niños. Dios mío, Judas, que era un calculador nato, y estaba contando todo lo que estaba pasando. ¿Cómo vamos a darles de comer a todas estas personas? Esto es imposible. ¿Cómo vamos a hacer la limpieza? ¿Cómo vamos a pedir los permisos en sanidad? ¿Quién va a hacer la protección civil? ¿Cómo vamos a organizarlo todo? Y se pusieron en marcha todos los pensamientos de lo que iba a pasar en ese momento. Sus mentes estaban a 100 por hora, como la tuya. Tu mente está a 100 por hora. Te preocupas del problema, de la solución del problema, de tu situación, y entonces vamos postergando, vamos pasando responsabilidades y vamos preocupando. Pero Dios está diciendo algo. Dios pide imposibles, ¿sabes? Dios pide imposibles en nuestra vida. Dios pide algo que tú ni siquiera puedes pensar, ni siquiera puedes soñar, ni siquiera puedes imaginar. Dios está pidiendo, no está pidiendo dinero, no está pidiendo tiempo, te está pidiendo tu vida, que es un imposible. Te está pidiendo tu vida, por lo tanto no proyectes la respuesta con los demás. Eres tú. Cuando llamó a Moisés, le llamó y dijo, bueno, quiero hacer una obra contigo. Pero ¿cómo yo, Señor? Yo soy tartamudo. Yo no puedo ser obediente. Y él dijo, bueno, no, busca a otro, busca a mi hermano Aarón. Él sí que puede hablar. Y proyectó. Cuando llamó también a Jeremías, dijo, ¿por qué yo? ¿Por qué me buscas a mí? Busca a otro también. Sin embargo, la respuesta de Isaías fue muy diferente. ¿Qué dijo Isaías? Heme aquí. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Yo soy parte de la respuesta. Y es lo que Dios quiere que hagas tú también. Dios quiere que tú creas en lo imposible. En lo imposible. Tal vez tú estás ahora albergando pensamientos de cosas que son imposibles en tu vida. Bueno, ese imposible Dios lo quiere tratar. Dios lo quiere tratar, ese imposible Dios lo quiere tratar en tu vida y quiere darte la respuesta. Hay un segundo paso que tenemos que dar. Cuando Dios obra con fe, Él convierte las cosas pocas en mucho, y algo que tenemos que hacer es darle a Dios lo poco que tengo. Dárselo a Dios, lo poco que tengo. Dice la palabra del Señor que en el pasaje de Marcos, ¿cuántos panes tenéis?, preguntó. Id y ved. Id. Bueno, había 5.000 personas. ¿Cómo tenían que ir de Dios a ti en esta mañana y en esta semana y en este énfasis que estamos haciendo? Que entregues al Señor lo poco que tienes, que le des a Dios, a Él, lo poco que tienes. Este niño se convirtió en el héroe de la película, pero fijaros que es un héroe anónimo. Ni siquiera sabemos su nombre, no sabemos cómo se llamaba. Pero ese niño fue el héroe. ¿Por qué? Porque ese niño fue capaz de entregarle, dice otro evangelio, a Andrés, el discípulo, hermano de Pedro. Le entregó los panes y los peces, o le entregó con generosidad, y lo hizo. Y este es el segundo principio del milagro. Dios empieza a trabajar en mí con lo que le ofrezco, con lo que le entrego. Con esas cosas Dios empieza a trabajar en mí. No puedo ser un egoísta, no puedo ser un tacaño espiritual, no puedo ser un encerrado en mí mismo. Tengo que ofrecerle al Señor, como dice la palabra de Dios, lo poco que Él me ha dado. Y ese niño lo hizo. Ese niño hubiera podido decir, bueno, es toda la comida que tengo, y seguramente era toda la comida que tenía. Los demás se la habían guardado. Los demás la habían escondido, los demás habían emigrado. Nadie quiso, cuando vieron a los apóstoles pidiendo comida, los que tenían la comida seguramente se irían corriendo a la fila última para que nadie les viera. Pero este niño fue generoso y le dio al Señor lo poco que tenía. ¿Sabes una cosa? Lo poco tuyo en las manos de Dios es mucho. Lo poco tuyo, tu poca fe en las manos de Dios es mucho. Tu poco talento en la mano de Dios es mucho. Tu poco dinero en la mano de Dios es mucho. Tu poco tiempo en la mano de Dios es mucho. Por lo tanto, es lo que tenemos que hacer si queremos nosotros vivir en un camino de fe. Y el Señor estaba probando estas vidas. Y dice la palabra en Juan 6:6, Jesús le dijo esto para ponerlos a prueba, pues ya sabía lo que tenía que hacer. Claro que sí, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y Él sabe lo que tiene que hacer en tu vida y te pone a prueba.
Te pone a prueba esa dificultad que estás viviendo ahora, ese valle que estás viviendo, esa muerte que estás viviendo, ese enfrentamiento que estás viviendo, esa situación que estás viviendo, ese desasosiego que estás viviendo. Jesús lo conoce y quiere ver tu reacción como la del niño. Si eres una persona que va a entregarle a Él lo que realmente tienes que entregar y el Señor ha puesto en tus manos. Hay un tercer principio. El tercer principio es poner todo en las manos de Jesús. No solamente entregarlo, tú puedes entregarlo a una ONG. Se lo puedes entregar a Extiende tu Mano, se lo puedes entregar a Cáritas, a la Cruz Roja, a los amigos de las moscas muertas, a quien sea. Se lo puedes entregar a quien sea. Pero otra cosa es entregarlo en las manos de Jesús. De Jesús. Esto es diferente. Jesús estaba allí. Jesús estaba allí. Y Jesús tenía todo el poder para decir ahora mismo, maná, pum, maná. Porque Jesús es el eterno Dios, hecho hombre. Y lo podía hacer. Y si el eterno Dios dio maná al pueblo de Israel en el desierto, ¿creéis que no podía hacer Jesús esto aquí? ¡Claro que lo podía hacer! Pero quería que ellos se mojaran, quería ver que ellos caminaran, quería que ellos ver su fe, cómo estaban, cómo caminaban, hacia dónde se dirigían y ponerlo todo en las manos de Jesús. Fijaos lo que dice el versículo 41. Y Jesús tomó los 5 panes, los 2 peces, los bendijo y luego lo partió los panes y los dio a los discípulos para que repartieran entre las gentes. Y este es el tercer principio fundamental. Dios usará lo que yo le doy. Dios va a usar lo que yo le doy, lo poco. Jesús va a utilizar lo que tú le des en esta mañana, en estas semanas. Lo va a utilizar en tu vida. Y yo puedo contarte muchas experiencias de cómo el Señor lo ha hecho en mi vida. Y tú puedes contar experiencias de cómo el Señor lo ha hecho en tu vida. Pero si le doy yo, no le doy el tiempo, no le doy los recursos, no le doy las habilidades, no le doy nada al Señor, no esperes que Dios obre un milagro, porque Dios va a pasar de ti. Y muy bien, tú quieres vivir así, vive de esa manera, pero yo quiero obrar a través de tu vida y el Señor quiere hacerlo. Y dice que Jesús bendijo esos panes. Ese chico, ¿sabéis? Tuvo 3 actitudes. Ese niño tuvo 3 actitudes preciosas. En primer lugar, dio voluntariamente. Nadie le forzó. No veo yo a Andrés forzando al niño. Va, dámelo. Va, tirando del bocadillo. No, ni mucho menos. Sino que el niño lo ofreció voluntariamente. El Señor pide que tú des voluntariamente. Si alguien se siente presionado, hermano y hermana, por algo, estás equivocado. Estás equivocado. Dios no te va a presionar nada. Es tu decisión, es tu vida. Es lo que tú vayas a hacer con tu voluntad. Dios te va a respetar, porque nos ha hecho así. Ha creado un ADN que nos respeta. Dios nos respeta, respeta la maldad. Fijaros que hagamos maldad y lo respeta. No le gusta, pero lo respeta. Voluntariamente. En segundo lugar, la segunda actitud de ese niño fue dio alegremente, lo dio con alegría. No lo dio a regañadientes, sino lo diría la Biblia. Lo dio con alegría y con gozo. Y en tercer lugar, lo dio inmediatamente. Porque tú dices, sí Señor, yo te lo daré, pero espera primero que vaya y entierre a mis muertos. Yo te seguiré, pero espera Señor que primero se solucione el problema que tengo. Yo te daré lo que tú quieres, yo te voy a responder al llamamiento, pero espera primero que yo arregle esa situación, esa preocupación que está en tu cabeza. Y a veces la preocupación es lo primero que queremos arreglar. No es así, no es así, sino que tienes que dar el paso inmediatamente. Y estas son las 3 claves para el milagro. Tienes que hacerlo con alegría, tienes que hacerlo voluntariamente y tienes que hacerlo inmediatamente. Y por último, cuando la fe en Jesús convierte lo poco en mucho, espera que Dios lo multiplique. Lo multiplique. Le doy a Dios todo lo que tengo, lo pongo en las manos de Jesús, en las manos de Jesús. Repito, en las manos de Jesús, para que Jesús sea el que lo bendiga, lo multiplique, que Jesús sea el que obre a través de lo que le ofreces tú, y luego dejo que Él lo multiplique. Observa lo que sucede. Dice Marcos capítulo 6, versículo 42, y comieron todos los 5.000, y las mujeres y los niños, hasta quedar satisfechos.
Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de panes y de peces. Me encanta esto. Me encanta que fueron muertos de hambre y llegaron a casa rebosando con bolsas de comida. Me encanta. De ver lo que Jesús había hecho. Estaban allí muriéndose de hambre y de ansiedad y regresan a casa con las bolsas de la comida. Me imagino al joven, al niño, llegar a casa con una canasta. Me lo imagino, porque probablemente a él le dieron una canasta completa. Y se la llevó. Y se la llevó acá. Y su madre dijo, pero a ver, Jacob, ¿qué haces? ¿Qué traes? Si yo te da... No, es que Jesús lo ha hecho. ¿Pero cómo que Jesús lo ha hecho? ¿De dónde lo ha robado? A ver, ¿dónde has sacado tú todo eso? Espérate ahí en el cuarto, que ahora hablaremos tú y yo, y cuando venga tu padre verás cómo te ponemos las peras a cuarto. Y el niño dice, no, pero el Señor me lo ha dado. Y es que cuando Dios te da las cosas, la gente no lo entiende. Cuando Dios multiplica, la gente no lo entiende, no nos comprende cuando tenemos la fe en el Señor y el Señor multiplica las cosas que hemos puesto en sus manos. Y el Señor no solamente les dio de comer a todos, sino que además les dio 12 cestas. Fijaros con qué sabiduría está escrito el Evangelio. 12 apóstoles, la representación de las 12 tribus de Israel. 12 cestas, la representación de la plenitud de Dios. Dios va a saciarte, Dios te va a saciar, Dios te va a dar más allá de lo que imaginas, más allá de lo que esperas. Dios está pendiente de darte un milagro. Estoy recordando una historia que me contaron una vez. Estaba en una iglesia presbiteriana yo en Houston, en Texas, con unos amigos nuestros, y el pastor predicó ese día una predicación muy hermosa que me tocó muchísimo, y contó una historia. Y era un cristiano que se fue al cielo y estaba en el cielo gozándose, y de repente había un almacén lleno de cajitas, lleno de cajas, y ponía salud, zapatos, un traje, un viaje a Cuba gratis, un no sé qué. ¿Y esto qué es? Dice, esas son todas las oraciones que tenía preparadas para ti, pero nunca pediste por ellas. Lo tenía todo preparado. Yo te lo quería dar. Te quería dar en abundancia. Te quería dar en abundancia, pero tú nunca me lo has pedido. Has sido mezquino. No has conectado con mi voluntad. ¿Cómo hay que orar? ¿Cómo hay que pedir el milagro? El milagro hay que pedirlo cuando tú estás en comunión con el Señor y el Espíritu te habla a tu espíritu de lo que tienes que hacer. No te tienes que inventar la oración, porque es una cosa espiritual, no es mental, no es mecánica, es espiritual. Así obra Dios los milagros. Dios obra de esta manera. Por esto tu espíritu tiene que tener comunión en el Señor, y por esto hemos empezado diciendo, puestos los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y cuando yo pongo los ojos en Jesús, entonces yo tengo comunión con Él. Él me habla, porque la oración es una vía de dos caminos, no uno, no solamente el de ida, el de vuelta. Él me habla, Él me confirma, Él está conmigo, Él te orienta, te dice y te va a dar las oraciones que pides en su voluntad. Las cajitas están en el cielo, están en el cielo. Empieza, ora, ten comunión con el Señor, porque el Señor quiere darte abundantemente. El Señor quiere darte abundantemente en tu vida. Por esto esta historia es tan impresionante. Esta gente estaba despistada. Los pobres discípulos no sabían por dónde tomar la respuesta de Jesús, pero fueron obedientes. Cuando el Señor les pidió investigar, buscaron y trajeron al niño y encontraron el pan. El Señor quiere que tú hagas lo mismo, seas obediente. Que seas obediente en buscarle, que seas obediente en seguirle, que seas obediente en aceptar el reto que Él pone en tu vida. Durante este énfasis de una fe audaz, estas semanas van a ser un reto para tu vida. Pero el Señor no solamente quiere hacer un milagro en tu vida, no. ¿Sabes qué quiere hacer? Un milagro a través de ti. A través de ti. Tú puedes ser el niño que lo entrega todo. Tú puedes ser ese niño que responde al llamamiento del Señor. El Señor quiere hacer un milagro en esta congregación, en esta iglesia. El Señor quiere hacer un milagro en Denia. El Señor quiere hacer milagros en la Marina Alta. El Señor quiere hacer milagros en España. El Señor quiere hacer milagros en nuestra Europa apartada del Señor y fría y alejada de Dios. Dios quiere hacer algo en este continente.
Dios quiere hacerlo y Dios ha utilizado esta iglesia y lo va a continuar haciendo. Lo quiere hacer, pero tú tienes que estar dispuesto a seguir y a entregarle al Señor todo lo que tienes. Denia tiene 50.000 habitantes. Nuestra comarca tiene 177.000 habitantes. ¿Cómo creerán si nadie les predica, si nadie les lleva, si nadie les entrega el pan, si nadie da un paso de fe? ¿Cómo van a creer? Este es nuestro llamamiento. Nuestra iglesia a lo largo de 100 años ha sido fiel al Señor en las pruebas, en las dificultades, en las luchas, en la dictadura, en la guerra civil, en todas las circunstancias. El Señor obró milagros en esta iglesia y nuestros padres de la fe permanecieron fieles. Y tú y yo tenemos que permanecer fieles en este tiempo de libertad, de democracia, pero de llamamiento del Señor para que la gente conozca al Señor. Ofrécele tu vida al Señor Jesús y dile: Señor, tomo la decisión en esta mañana. ¿Sabes una cosa? Para Dios, ¿qué dice ahí en la pantalla? 1, 2, 3. Todo es posible. Todo. 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 Y todo es todo. No algunas cosas sí. Tú y yo decimos: no, esto el Señor no lo hará. Aquello tampoco. Aquello el Señor no lo puede hacer. Y empezamos a discriminar a la gente. Empezamos a discriminar a las personas. Por cierto, no discriminemos a los refugiados políticos. No tengas ningún pensamiento necio contra los refugiados políticos que vienen a Europa, por favor. Dios no discrimina. Dios dará soluciones, Dios dará puertas. Este es un continente rico. Lo que pasa es que somos egoístas. Tenemos que abrir el corazón, tenemos que abrir la mente. Dios quiere hacerlo a través de tu vida. Toma la decisión, porque para Dios no hay nada imposible. Fíjate, dice la palabra del Señor que Dios levantó a Jesús de entre los muertos. De entre los muertos. Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Y si Dios levantó a Jesús de entre los muertos, Él puede levantar cualquier cosa muerta. Cualquier cosa muerta. Tu matrimonio muerto lo puede levantar. Tus finanzas muertas las puede levantar. Tu vida muerta la puede levantar. Tus dones muertos los puede levantar. Tu carrera muerta la puede levantar. Tus ideas muertas las puede levantar. Puede levantar. ¿Y sabéis lo que quiere levantar Dios? Por encima de todo, tu fe. Quiere levantar tu fe. Y en esta mañana y en estas semanas nos vamos a hablar de esto y vamos a profundizar con esto. Porque sabes una cosa, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Si lo crees. Si lo crees. Si lo postergas, si lo dejas para mañana, si no eres agente de Dios, entonces va a pasar el tren. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos que tú hagas tu milagro en nosotros y a través de nosotros. Señor, yo quiero ser un agente tuyo, yo quiero ser como ese niño dispuesto a darte lo que tengo. Señor, que no me guarde nada, díselo al Señor en tu corazón. Que no me guarde nada, Señor. Que no guarde lo que tú me has dado, porque viene todo de ti. Padre, bendice esta iglesia, bendice cada corazón. Señor, que tomemos decisiones y que respondamos y que tú levantes lo que está muerto, lo levantes tú. Levántalo tú, Señor, pero sobre todo levanta nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra mirada en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si quieres que Dios levante algo muerto en tu vida, vete al lugar de oración. En esta mañana hay hermanos que van a orar contigo. Si quieres que Dios levante una parte seca de tu vida, una parte abandonada, una parte que ni siquiera puedes tú saber que va a resucitar, el Señor lo quiere hacer.
El Señor quiere obrar en ti. Si quieres un milagro en tu vida, díselo al Señor, habla allí, vete con nuestros consejeros, pero sobre todo entrega tu vida al Señor, a Jesucristo. Entrega tu vida a Él, porque es la única respuesta y el único que va a multiplicar las cosas que tú le des. Que Dios os bendiga. Vamos.